quisiera que lo viéramos, porque Dios puso en mi corazón este mensaje para que hoy nosotros viéramos que Dios requiere de su pueblo. Si usted ve en su Biblia, en el capítulo número 7 de Números, dice ahí un título, en mi Biblia dice ofrendas para la dedicación del altar, y yo le puse este mensaje: las ofrendas espontáneas voluntariamente de las 12 tribus de Israel. Y vamos a hablar acerca de la ofrenda hoy. Amén, hermanos, ¿están listos? Usted sabe, hermanos, que es una realidad en la vida cristiana. Es una realidad que se requiere dinero, ya conmigo, dinero. Entonces, en muchas partes, al hablar de dinero, pues realmente como que nos rozamos un poquito y nos ponemos así medios alertas, porque van a decir, ya va a empezar a hablar de dinero. Pero esto es un tema bíblico, hermanos. En la casa de Dios, en donde usted se mueva, se requiere dinero, se requiere finanzas. Diga conmigo, finanzas. Por ejemplo, en el libro de Romanos, antes de ver el libro de Números, en Romanos capítulo número 10, ahí hay un pasaje muy interesante que Dios nos dice a través de Pablo, y dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 10, versículo del 13 al 15, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y eso es muy bonito: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero el versículo número 14 de Romanos nos dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Para que alguien les predique, para que esta iglesia pueda permanecer abierta, se requiere luz, se requiere agua, se requieren viles. Entonces, ¿cómo van a creer la gente si no hay alguien apoyando la obra financieramente? Entonces, usted y yo tenemos que entender que nosotros somos el apoyo financiero a todo lo que se mueve en esta iglesia y todo lo que se mueve con respecto al Señor. En el versículo número 15, si usted lo lee, Romanos 10:15, dice: ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? En otras iglesias, y yo soy uno de esos que una vez enviaron, la iglesia donde yo pertenecía me envió a predicar, y realmente nos apoyaban financieramente. Y esto nosotros lo hemos tenido como experiencia. Mucha gente se ha enviado como misioneros y apoyarlos, y la iglesia principal y la iglesia que los envía pues apoya financieramente a misioneros, a evangelistas, y todo esto se mueve con finanzas. Dice la palabra de Dios en el versículo 15, añade Pablo y dice: ¿cómo predicarán si fueren enviados? Y como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz y que predican el evangelio de los bienes. En la obra de Dios, usted sabe, hermano, se requiere dinero. Ya conmigo, se requiere dinero, y esto gracias a que a cristianos maduros, lo puedo decir. Hay cristianos maduros que entienden que en la iglesia y que todo esto se mueve con finanzas, todo esto se mueve con dinero, y gracias a esos cristianos maduros es que son fieles en diezmar y son fieles en sus ofrendas, y Dios dice la palabra de Dios, Dios recompensa. Debido a que este tema se ha transgiversado y se ha manipulado mucho, hay muchos excesos, en muchas iglesias están siempre hablando de diezmo, tienes que diezmar, tienes que ofrendar, y debido a que se ha hablado o se ha transgiversado este tema, hay mucha gente que solamente está a la expectativa: no quiero una iglesia donde me hablen de puro dinero. Y realmente tenemos que tener un equilibrio al hablar de finanzas y al hablar de ofrendas. Tenemos que tener un equilibrio en la enseñanza de la Biblia. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios acerca
de estas ofrendas. Por ejemplo, si usted va conmigo a Gálatas, en el libro de Gálatas, en el capítulo número 6, versículo 7, rápidamente busque Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice la palabra de Dios: no os engañéis. Ya conmigo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. O sea, Dios, cuando tú entiendes que debes de dar tu diezmo al Señor, y cuando tú entiendes que debes dar tu ofrenda al Señor, Dios sabe y conoce las intenciones del corazón. Por eso el libro de Gálatas nos dice: Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, diga conmigo, todo lo que el hombre sembrare, esto también, ¿qué pasará? Segará. Entonces, todo lo que el hombre segare, su tiempo, por ejemplo, ayer hermanos que estuvieron aquí en el car wash, están sembrando su tiempo, nada, no se les pagó nada, no, ocuparon su gasolina, ocuparon su tiempo, todo lo que ellos están sembrando también lo van a recoger. Esto es una ley de la siembra y la cosecha. Si tú siembras espiritualmente, vas a tener cosecha espiritualmente. Si tú siembras materialmente, también vas a tener cosecha materialmente. Todo lo que hagas, dice la palabra de Dios, ningún vaso de agua que le des a uno de estos pequeños, dijo Jesús, ningún vaso de agua que le des a estos pequeños quedará sin su recompensa. Entonces, todo lo que hagamos para el Señor tendrá su recompensa. Por eso Pablo nos dice en Gálatas: porque el que siembra para su carne, el versículo 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Si tú estás pensando: no, yo por qué voy a dar mi ofrenda, yo por qué voy a dar mi diezmo, bueno, eso mismo vas a cosechar, ¿verdad? Siempre te va a estar faltando el dinero, siempre vas a tener problemas financieros. ¿Por qué? Porque Dios bendice al dador alegre. ¿Estamos en lo correcto? Y si tú lo sabes, y si tú eres maduro, sabes que todo lo que se está dando para la obra de Dios tiene un principio y tiene un fundamento, y es para poder tener, por ejemplo, este edificio y tener nosotros esa capacidad para poder predicar la palabra de Dios. Vea el versículo número 8 que dice: el que de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora, el versículo 9, Pablo nos dice: no nos cansemos. Diga conmigo: no nos cansemos. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, y si no desmayamos, segaremos con recompensa. Versículo 10: así que según tengamos oportunidad. Tú tienes oportunidad, tú tienes los recursos, tú tienes la bendición de Dios. Hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Aleluya, hermanos. Dios nos manda entonces que debemos en cualquier condición que esté, no dejar de ofrendar, no dejar de darle al Señor una parte de lo que Él te da. Porque cuando el Señor te enseña y cuando tú aprendes de parte de Dios que debes de darle a Él, y que tú no confías en los recursos que tú tienes económicos, sino que confías en la gracia de Dios y que confías en lo que Dios puede darte, entonces Dios ve tu corazón, Dios ve nuestro corazón y ve la sinceridad de lo que hay en nuestro corazón. Nosotros, no me vas a decir, como alguien me dijo: bueno, es que yo ni siquiera me alcanza y quiere que dé mi diezmo. Bueno, pues esa es la razón por la cual no te alcanza. Porque si tú no puedes dar ni siquiera el 10% de lo que tú ganas a Dios, entonces déjame decirte que tu dinero está maldecido. La palabra de Dios dice que Pablo había sido enseñado a vivir escasamente y a vivir también abundantemente. Entonces, Dios nos muestra que cuando vivamos escasamente, también debemos de darle a Dios, porque Dios no busca la cantidad. Dios no ve la cantidad de lo que vas a dar, sino ve la intención de tu corazón. Por ejemplo, en el libro de Filipenses, si usted va conmigo en el capítulo número 4, ahí Pablo está hablando a la iglesia, una iglesia tan pequeñita, tan pobre. La región de Macedonia era una de las regiones muy pobres, y Pablo
dice estas palabras en el capítulo 4 de Filipenses, versículo número 5, y dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia comunicó conmigo en el asunto de dar y recibir, sino que solo vosotros, solo ustedes dieron. Y déjenme decirle que los filipenses, esa iglesia de Filipenses era una iglesia muy escasa en recursos económicos, en comparación con Éfeso, en comparación con la iglesia de Filadelfia. Esas iglesias estaban en regiones. En Éfeso era una región muy rica, muy cosmopolita, pero la iglesia de Filipos, la iglesia que estaba en Macedonia, era una iglesia muy pobre. Pero dice Pablo: ustedes siempre estuvieron dando lo que yo necesitaba. En el versículo número 16 dice: pues aún a Tesalónica me enviaste lo que era necesario una y otra vez. Dice el versículo 17: no es que busqué dádivas en ustedes. Pablo le dice: no es que yo estaba buscando que me den cosas económicas, que me den su dinero. No, yo estoy buscando en ustedes el fruto. Vean lo que dice el versículo 17: yo busco en ustedes fruto que abunde en vuestra cuenta. Hoy nosotros como pastores, yo como pastor en esta iglesia, no busco su dinero de usted. Yo no le predico esto para que usted desembolse su ofrenda. No, yo busco el fruto que haya en usted. El fruto que Dios, después de que le ha salvado, de que le ha dado, usted tenga el fruto de poder ser agradecido con Dios y darle lo que a Dios le corresponde. ¿Cuántos están aquí en la casa de Dios, hermanos? El versículo 18 dice: pero todo lo que he recibido, y dice, lo tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, perfumes de dulce fragancia, sacrificios acepto agradables a Dios. Mi Dios, dice Pablo, o sea, me han dado más de lo que me deberían de dar. Me mandaron con Epafrodito más cosas de las que me deberían de dar, a pesar de que no tenían ustedes, o de que no tienen. Por eso el versículo número 19, Pablo dice: mi Dios pues suplirá lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos le alaban y le glorifican al Señor, hermanos? Dios suplirá todo. Cuando tú eres generoso, cuando no hay un espíritu de avaricia en tu corazón, cuando no estás pensando: no, primero yo me voy a sostener y ya después todo lo demás. No, la Biblia dice que debemos de traer nuestras ofrendas al altar de Cristo Jesús. Lo primero, si es Dios para ti, lo primero que debes de darle a Dios es tu agradecimiento, en una forma económica y en una forma espiritual. Tu agradecimiento de que Dios es el que es poderoso para suplir todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta hora? Le damos un aplauso al Señor porque Él suple nuestras necesidades, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere mostrarnos en cada uno de nosotros. Que no haya esa avaricia en nuestro corazón, porque la avaricia, dice la palabra de Dios, es idolatría. Y si tú eres hijo de Dios, dice la palabra de Dios, no debes de tener dioses ajenos delante de quién. Y podemos cantar bonito, y podemos estar aquí, y podemos alabar al Señor, y podemos orar incluso en lenguas, pero si hay un espíritu de avaricia, dice la palabra de Dios, eres un idólatra. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que tenemos que tener la confianza de que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Tú no das a Dios porque Dios le está faltando. No, tú le das a Dios porque tú sabes que Dios suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y mientras marchamos hacia la tierra prometida de nosotros, ¿cuál es nuestra tierra prometida? El reino de los cielos. Y cuando nosotros estamos marchando en esta vida, nunca se nos debe de olvidar esta verdad. Siempre debemos de traer nuestra ofrenda al altar de Cristo Jesús. Pero si hay personas, esa palabra que se utiliza mucho en México, esa palabra, si hay personas tacañas y nunca das para la obra del Señor, eso significa una cosa, hermanos. Significa que
porque entonces estamos teniendo idolatría en nuestro corazón. Colosenses capítulo 3 versículo 4 y el versículo 5 dice que la avaricia es idolatría. Y tal vez tú no tengas dioses, estampitas ahí en tu carro o cuadros ahí en tu casa, pero si tú tienes un espíritu de avaricia, entonces estás teniendo idolatría delante de Dios. Amén. La gente empieza a decir, bueno, ¿y para qué necesitan mi dinero? Ya tienen más dinero, ¿yo por qué voy a dar? Y si tú, miren hermanos, estás inclinando tu pensamiento a que solamente quieres tu dinero para ti, entonces estás adorando lo que tú tienes y no estás adorando al Señor. No le estás dando a Él el primer lugar, diciendo, Señor, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia, en todo y por todo estoy enseñando. El nombre del Señor sea la gloria y la honra. Dice Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, tanto cuando estamos en escasez como cuando estamos en abundancia. Eclesiastés capítulo 6 versículo 1 dice la palabra de Dios: hay un mal que he visto debajo del cielo. Porque déjeme decirle, usted también puede decir, no, sí, yo nunca he dado ofrenda, yo nunca he dado mi diezmo y me va bien. Tal vez usted puede ser uno de esos cristianos que dice, yo no estoy acostumbrado a eso del diezmo. Para mí no me parece bien eso. No es lo que le parezca, es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y tal vez usted sea uno de esas personas que dice, bueno, yo no he dado mi diezmo y me va bien. Bueno, quizá le pueda ir bien, entre paréntesis. Pero vean lo que dice Eclesiastés capítulo número 6, versículo 1. Hay un mal, dice Salomón, porque Salomón fue el hombre más rico del mundo. Y dice, hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres. Versículo 2. Un hombre a quien Dios da riquezas. Dios da las riquezas, diga conmigo, Dios da las riquezas. Tú puedes tener todo. Dios da bienes, Dios da honra y nada le falta, y todo lo que su alma desea. Pero escuche, mas Dios no le da la facultad de comer de ello, no le da la facultad de disfrutarlo. Y ese es el caso de a veces muchos cristianos. No son cumplidos con Dios, con su diezmo, no dan sus ofrendas, y tú tienes dinero, pero sabes que tu dinero no lo puedes disfrutar. Y te preguntas a ti mismo y dices, ¿y por qué este dinero se me va como agua? De repente tengo una cantidad grande y aquí debo y allá debo. Déjame decirte, Dios te da las riquezas, pero Dios no te da la facultad de disfrutarlo y de comer de él. Es importante que Dios bendiga nuestro trabajo, bendiga el fruto de nuestro trabajo, y aunque el fruto de nuestro trabajo sea una mínima parte, Dios dice, con bendición, lo poco que tú tienes, yo lo puedo multiplicar, porque yo soy el Dios todopoderoso a quien sirves. Pero cuando tú tomas la parte que Dios le corresponde, dice la palabra de Dios, entonces le estás robando al Señor. Y estamos robando totalmente. Pero, y Dios pregunta al pueblo de Israel, ¿robará Dios el hombre a Dios? No puedes. ¿Por qué? Porque Dios es el que da todo en abundancia. En Filipenses capítulo número 4, si usted me sigue rápidamente para terminar este punto, Filipenses capítulo 4, en el versículo 11, vean lo que dice. Porque si tú tienes y no puedes disfrutarlo, ¿sabes por qué? Porque tu corazón está lleno de avaricia y eres, dice la Biblia, idólatra. Idolatras lo que tienes, tu poquito, tu puñito que tienes. Pero es que no me alcanza. Pero es que no me alcanza, es que no tengo, es que esto. ¿Sabes por qué no tienes? Porque hay en tu corazón avaricia. Y la avaricia es idolatría. Y dice Filipenses capítulo 4, no lo digo porque tenga escasez, dice Pablo, no lo digo yo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Estamos contentos cuando comemos frijolitos para el Señor, ¿sí o no? Y estamos contentos cuando tenemos para ir a comer una carne en un restaurante. Estamos contentos, le damos las gracias a Dios cuando comemos solamente huevito con huevo, ahí chilito con huevo,
Y también damos gracias a Dios cuando podemos comer bien. El nombre de Dios sea glorificado. Sé vivir en estas situaciones. Jamás nosotros hemos vivido en una situación permanente de tener dinero o de tener económicamente una estabilidad alta. Siempre nosotros hemos estado abajo a veces, arriba a veces, pero déjeme decirle, el nombre de Dios sea bendito. Porque el versículo número 12 dice, sé tener escasez. Diga conmigo, sé tener escasez. Hay cristianos que cuando tienen escasez, ¡ay! ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir de la iglesia y voy a conseguir otro trabajo. No, espérate, Dios está tratando contigo. Dios te quiere enseñar que a través de la escasez, ahí es donde puedes levantar el nombre de Cristo Jesús y acordarte de que tu Dios es un Dios ayudador. Dice la palabra de Dios, sé tener escasez y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para tener hambre, como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo. Vamos a decir todos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Otra vez dígale, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El nombre de Dios sea glorificado. Aleluya, hermanos. Un aplauso al Señor con todo su corazón. Amén. Ahora sí entremos a Números, capítulo número 7, porque ahí nos enseña un principio muy hermoso de parte de Dios acerca del pueblo de Israel. En el capítulo número 7, el versículo 1, la palabra de Dios nos muestra las ofrendas que el pueblo de Israel empezó a dar hacia el tabernáculo de Dios. Esto acuérdense, aproximadamente pasó, estamos en el capítulo 7, aproximadamente dos años y medio después de que salieron de la tierra de Egipto. Entonces Dios les tenía que enseñar que todo lo que ellos tenían que darle a Dios para que se quitara este espíritu de avaricia que hubiese en cada uno de sus corazones. Y esta escena del capítulo número 7, cuando ellos empezaron a venir a ofrendar, todo comenzó, si quieren ayúdenme a encontrar Éxodo capítulo número 40, porque ahí también Dios nos muestra que ahí empezó como el pueblo empezó a desprenderse de todo lo que él tenía. Pero escuche, vea Éxodo 40, en el libro de Éxodo 40, versículo número 34, dice la palabra de Dios. 34, dice, entonces una nube, escuche, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Acuérdense que Moisés había hecho un tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? Era como un cuadro, así una habitación tremenda, pero no había materiales de cemento, sino que lo hizo como Dios le había indicado, con telas, lo hizo con mantas, y Dios le había indicado exactamente cómo debía de ser el tabernáculo. Pero había gente que tenía, que estaba dedicada exclusivamente a poder quitar el campamento cuando ellos se movían y volverlo a poner. ¿Quién era esa gente? La Biblia nos dice que eran los levitas. Digo conmigo, los levitas. Los levitas eran ciertas personas escogidas por Dios, que eran personas que estaban dedicadas a servir en el templo, en el tabernáculo. Entonces Dios decía que se moviesen, porque cuando se movía la nube, entonces se movía el pueblo y tenían que quitar todo. El tabernáculo era grandísimo, entonces tenían que quitar mantas, tenían que quitar lazos, tenían que quitar todas las alfombras, todo lo que tenía el tabernáculo. ¿Quiénes eran esas personas que estaban instruidas para hacer esto? Solamente los levitas. Y dice la palabra de Dios, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria, diga conmigo, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. De repente la gloria de Jehová, esa es la palabra, la gloria es el Shekinah de Jehová, es decir, la misma presencia, esa misma presencia que está con nosotros en este momento. Uy, yo no sé si le puedo dar un aplauso al Señor, porque ¿y eso qué? No, es lo más grandioso que puede haber en el mundo, en la historia. Lo más grandioso, gracias. Es lo más grandioso, que Dios esté con nosotros. Imagínense nosotros estar solos, aquí nada más hablando. No, aquí está el Señor con nosotros.
¿Cuántos reconocen que Dios está con nosotros, hermanos? Denle otro aplauso al Señor si usted reconoce que Dios está con nosotros. Ahora, vean el versículo 35, dice: y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube que estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas las jornadas. Dice, pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas las jornadas. El libro de Éxodo nos muestra que este evento nos traslada al capítulo número 7 de Números. Entonces sí, busque ahora capítulo número 7 de Números y vea cómo esto también estaba pasando en ese momento. Ese hecho fue en ese momento, porque dice el versículo 1 de Números, capítulo número 7, versículo 1. Aconteció que cuando Moisés, escuche, hubo acabado de levantar, ¿qué? ¿Quién lo levantaba? Moisés y los levitas, dice. Y lo hubo ungido. O sea, la gloria de Dios estaba ahí, pero dice, y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios. Entonces empezó la gente a venir a ofrendar delante de Dios. La palabra de Dios nos muestra, hermanos, cuando tú reconoces quién está aquí, que la gloria de Dios está aquí, no te duele ofrendar. Cuando tú entiendes quién es el que vienes a ver, que no es al pastor al que vienes a ver, que no es simplemente al músico al que vienes a ver, sino que es a tu Dios que te da la vida y que te suple todas tus necesidades, entonces tu bolsillo no te duele cuando metes la mano y arrugas ese $10 y le dices, pues ahí está Dios. No, porque reconoces que tu Dios merece todo lo bueno que nosotros tenemos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, hermanos. Cuando hay una presencia de Dios aquí, cuando hay cristianos que dicen, ¿qué podemos darle a Dios hoy? Si todo lo que tenemos es de Él. ¿Qué podemos? Dios está sufriendo una escasez allá en el cielo, está en bancarrota. No, el oro, la plata es de Dios. Lo que pasa es que nosotros necesitamos tener esa intención de reconocer que nuestro Dios suple nuestras necesidades, y por eso yo vengo y agradezco al Señor. Cuando la gloria del Señor está aquí, cuando la gloria de Dios está en tu corazón, tú traes tus ofrendas con alegría y con gozo. No necesito estarte diciendo, hermano, ya dio su diezmo, hermano, ya ofrendó, hermano. No. Porque tenemos una relación con Dios, porque Dios es el que suple nuestras necesidades. Cuando un cristiano entiende que Dios es su Padre y si Dios es su pastor, él puede decir como David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuánto les ha faltado algo? Si usted le ha faltado algo, entonces vaya y demande a Dios. Dios, te voy a demandar porque me faltó esto. Déjeme decirle, desde que el día que nacimos, el día que nos arrepentimos y en el día en que estamos, Dios nos ha bendecido con todo el corazón. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Dios nos ha bendecido. Por eso cuando debemos de traer las ofrendas, vea cómo dice la palabra de Dios en el versículo 3 del libro de Números, capítulo 7. Dice que ellos trajeron todas las tribus, y en el versículo 2 dice que entonces los príncipes de Israel, cuando habla de la palabra príncipe, eran los jefes de la familia, los jefes de familia. ¿Cuántos príncipes hay aquí? Yo soy un príncipe porque yo soy un jefe de familia, soy el papá de la familia. Y dice que los príncipes, los jefes de la casa de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron, y ve el versículo 13, versículo 3, perdón, y trajeron sus ofrendas delante de ¿quién? Jehová. La gloria de Dios estaba ahí.
Ellos reconocían quién era, quién estaba ahí en el tabernáculo. Y los príncipes, cada uno, los jefes de familia, trajeron al Señor sus ofrendas. Y escuche, vea el versículo 3. Y trajeron delante de Jehová sus ofrendas 6 carros cubiertos de 12 bueyes. 6 carros cubiertos de 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro. Imagínense lo que era antes eso. Era lo máximo que ellos tenían. Un animalito era lo máximo que ellos tenían. Pero ellos lo trajeron delante de Dios. Un príncipe, dice, por cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey, y lo ofrecieron delante del tabernáculo. Ahora pregúntese usted, ¿por qué quería Dios que le trajeran bueyes? ¿Y por qué quería Dios que le trajeran carros? Bueno, porque había la necesidad. Cuando ellos levantaban el tabernáculo, ellos enrollaban las telas y se requería mucha fuerza. Se requerían bueyes para sacar, para jalar esas grandes telas que iba, y se requería carros para poderlos transportar. Es decir, Dios pedía conforme a la necesidad que ellos necesitaban. Dios quiere que tú des tu ofrenda conforme a la necesidad que haya en esta iglesia. Aquí hay necesidades. La luz no se paga gratis, el agua no se paga gratis, esto que tenemos no es gratis, todo tiene un costo. Pero Dios dice, yo quiero que des conforme a la necesidad que hay. Dios nunca te va a pedir nada más de lo que puedas dar. Dios nunca te va a pedir más de lo que, es que ¿por qué tengo que dar para esto? Y por qué no. Siempre nos va a decir, y este es un principio de parte de Dios, nunca Dios nos va a pedir más de lo que nosotros podamos dar. Nunca. Dios siempre va a pedirte lo que se necesita. Siempre. No, Dios nos va a dar lo que necesitamos. En nuestra vida espiritual, Dios siempre nos da lo que necesitamos. Por ejemplo, en nuestra casa, mi esposa quiere un BMW. Y que quiero que me lo compres, quiero un carro BMW y que me lo compres. Y Dios dice, ¿lo necesitas? ¿Lo necesitas ese carro? Si puedes bien perfectamente manejar con otro carro que es más barato y no te drogues. Entonces Dios nunca cumple caprichos. Dios siempre cumple la necesidad de cada uno de nosotros. Aleluya. Ese es un principio de Dios. Es que necesito un iPhone de estos, parece tableta. ¿Lo necesitas de veras? Dios dice, ¿lo necesitas? ¿O puedes vivir con un simple teléfono donde tú llames y te llamen? Pero muchas veces nosotros, Señor, dame esto, dame. Y Dios te dice, ¿lo necesitas? Eso es un principio importante de parte de Dios. Hay muchos de nosotros que no necesitamos cosas, pero que estamos pagando cosas que no necesitamos y por eso no tenemos. ¿Están aquí? Y ahí tienes cosas que no las necesitaste. Ahí tienes el aparato de ejercicio en tu casa que te costó, ¿cuánto te costó la caminadora? Y ni siquiera lo has utilizado una vez. ¿Por qué? Y ahí está. ¿Lo necesitaste, hijo? ¿Por qué no te fuiste a correr ahí al monte y ya? Pero muchas veces nosotros empezamos a distorsionar las bendiciones de Dios. Necesitamos, Dios dice la palabra de Dios, Dios siempre nos va a pedir. Y Dios le pidió al pueblo de Israel lo que necesitaba, el tabernáculo para poder ser trasladado. Dios siempre, hermano, siempre, este es el principio de Dios. Acuérdate, si tú no necesitas una cosa, dile a tu esposa o dile a tu esposa, esperémonos, porque si tú te endeudas, dice la palabra de Dios, el endeudarse no es de Dios. Entramos en un tema, wow. Y desgraciadamente esa es la trampa de este sistema capitalista. Gente, hermanos, que veo, gentes americanas que veo y que he tenido esa experiencia, gentes deben su vida incluso a este país en cuanto a deudas. Tienen un carro último modelo, pero ¿sabes qué? Apenas llevan el primer pago y ya no sé cuántos años tienen que pagar más ese carro. Y Dios dice, tienes que tener en cuenta tus finanzas. Dios te va siempre a dar lo que necesitas.
lo que necesitas. Si lo necesitamos, hermanos. Si necesitamos, por ejemplo, si Dios nos dio este edificio y usted me dice, y yo le digo, a ver, hermanos, den su diezmo porque queremos este edificio ponerlo de 2 pisos y todo. ¿Lo necesitas? No, pero es que queremos ser la mejor iglesia de aquí de Little Rock y vamos a hacer esto. ¿Necesitas eso? ¿Por qué intenciones quieres hacerlo? ¿Por qué intenciones quieres comprarte lo que estás pensando comprarte? La palabra de Dios nos dice, tenemos que ser contentos con lo que tenemos. Tenemos que contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Romanos 13:18, y usted apúntelo ahí, porque la Biblia dice en Romanos 13:18, dice, no debáis nada a nadie. Por eso Dios dice, en la medida en que tú te endrogues, entonces vas a tener el lazo, el cual no vas a poder un día resistir. Hermanos, tratemos, y esto es una enseñanza para todos nosotros, tratemos de no endeudarnos. La fe está basada en la palabra de Dios. Nuestra fe debemos de vivir en fe, pero debemos de vivir en fe de que Cristo Jesús es el que suple todas las necesidades. Aleluya, hermanos. Hay gente que a veces llora, ¿por qué? Porque se endroga y ya no tiene cómo pagarlo. ¿Y ahora cómo voy a pagar? Entendamos, hermanos, si no tenemos, no lo vamos a comprar, ¿ok? Si no tenemos, no lo vamos a comprar, porque todo esto lo vamos a tener que aplicar con sabiduría de parte de Dios. En todas las áreas se requiere vivir con sabiduría, ¿verdad? Hacer las cosas con sabiduría delante de Dios. Vean el versículo número 4, a donde el libro de Números nos exhorta y nos dice esta palabra. Dice, versículo 4, y Jehová habló a Moisés diciendo, tómalos de ellos, o sea, todo lo que te traigan, tómalos, eso, los bueyes, los carros, cada jefe 2 carros, y para poder levantar el tabernáculo. Entonces el versículo 4 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, versículo 5, todos tómalos de ellos y serán para el servicio, escuche, serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y lo darás a los levitas, los encargados, ¿verdad? Los encargados de ¿qué? ¿De qué? De levantar el tabernáculo, de doblar el tabernáculo cuando se movía la nube. Y dice, a cada uno conforme a su ministerio. A su ministerio. Sus ofrendas, hermanos, sus diezmos, es para darlo al servicio de la casa de Dios. Para que pueda haber algo, hermanos, en que podamos decir, hermano Willy, ¿cuánto necesita usted para material de sus niños? Aquí está, mire, tenemos esto, tenemos lo otro. ¿Cuánto necesita, hermana Judy o hermano Gama, para los jóvenes? Aquí hay esto, aquí hay lo otro. Para eso es, hermanos, para cada quien su ministerio. La palabra de Dios nos muestra y dice el versículo número 6, entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas, a los que servían. Todo lo trajeron a Moisés porque lo necesitaba. Hermanos, todo lo que usted puede dar, si está aprobado por Dios, entonces será una bendición. Todo lo que usted dé, cualquier cosa, su esfuerzo, ay, ¿por qué tengo que venir el miércoles? ¿Y por qué tengo que servir acá? ¿Y por qué tengo que hacer esto? Todo lo que usted dé, se lo está dando a Dios en esta hora. Y Dios recompensa todo lo que usted le haya dado. Los levitas tenían la responsabilidad del servicio del tabernáculo. Lo levantaban, lo ponían delante de Dios, y por eso es que necesitaba. Vean el versículo 7 que dice, 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, ¿verdad? A los levitas, los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. A ver, toma estos 2 bueyes, toma estos 2 carros y estos 4 bueyes. ¿Para qué? Para que ellos trabajaran en el tabernáculo y pudieran doblarlo, pudieran trasladarlo. Pero vea el versículo 8 y dice, y a los hijos de Merari Dios dio 4 carros, también otros levitas, y 8 bueyes conforme a su ministerio. Los que necesitaban más carros y más bueyes les dio más.
dice bajo lo que conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Aquí nos muestra que Dios tiene todo un orden. Al que necesita más, se le da más. Al que necesita menos, se le da menos. Y hermanos en la iglesia, ¿y por qué usted gana más y yo menos? ¿Y por qué tú tienes más y yo menos? Bueno, porque Dios sabe nuestras necesidades. Dios sabe lo que necesitas, y conforme a lo que tú necesitas, Dios te va a dar. Pero tienes que estar contento delante de Dios. Tienes que ser un hijo agradecido delante de Dios. Porque Dios conoce nuestras necesidades, conoce nuestras intenciones del corazón. Y si tú honras a Dios, dice la palabra de Dios, Él te va a honrar. Y en la medida que tú le honres a Dios, Él te va a honrar. La palabra de Dios dice que un día nos dirá: bienvenido siervo fiel, en lo poco fuiste fiel. O sea, Dios te da una responsabilidad ahorita. Si tú en este momento, en esta tierra, en esta vida, no tienes la responsabilidad de dar ni siquiera tu diezmo, ¿tú crees que Dios te va a dar más responsabilidad? ¿Tú crees que Dios te va a dar más? Dios no te va a dar más, porque en la medida que seas fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. En la medida que seamos fieles delante de Dios, Dios nos va a dar más responsabilidades. Pero primero sé fiel con tus ofrendas, sé fiel con tu diezmo, y entonces Dios te va a dar más cada día, porque Dios no es deudor de nadie. Dios bendice al dador alegre. Aleluya, hermanos. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor con todo su corazón? Dios siempre suple nuestras necesidades. Dios siempre lo que necesitamos, siempre Dios nos lo va a dar. Amén. Dios te dio la esposa exacta que necesitamos. A mí Dios me dio la esposa exacta. Que a veces, dice el hermano que está aquí enfrente, a veces nos regaña, ¿verdad? Es que hoy me regañó mi esposa, que agarra el volante con las dos manos. Pero está bien, a veces Dios nos dio la esposa adecuada, nos dio la esposa que necesitamos a nosotros, la que nos da equilibrio, ¿verdad? La que no nos deja ahí volar y, no, tranquilo, sereno, ¿verdad? Hay esposas que equilibran al hombre, ¿verdad? Eso es lo que necesitábamos. Dios nos dio la esposa, tanto el esposo también, Dios le dio a la esposa, le dio el esposo adecuado, hermano. Hoy podemos decirlo: gracias, Señor, porque tú sabes todas nuestras necesidades. Amén. Pero vea el versículo 9, porque en el versículo 9 hay algo muy importante. Dice: pero, digo conmigo esa palabra, pero. O sea, pero a los coatitas, a los hijos de Coat, pero a los hijos de Coat, dice, no les dio. ¿Cómo que no les dio ni carros ni bueyes? No, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. ¿Por qué a unos sí les dio y por qué a los coatitas no les dio? Porque ellos solamente tenían que cargar las cosas, los utensilios del tabernáculo. Ellos no necesitaban bueyes ni necesitaban carros. Y los coatitas, los hijos de Coat, estaban felices. ¿Por qué? Porque la honra y la gloria es para quién. Para Dios. Entonces, si tiene alguien algo, ya está estrenando esto, gracias, qué bueno, ¿verdad? Nos alegramos, ¿sí o no? Entonces, nada, y es que en esa iglesia, wow, mírate, nos alegramos. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestras necesidades. Los hijos de Coat no les dio nada, y Dios les dijo: carguen los utensilios, ustedes carguen los utensilios. Los hijos de Coat también, a los levitas no se les daba herencia tampoco, porque herencia era Jehová. Ellos no se les dio tierra. A los levitas, a los que servían en el tabernáculo, no se les dio tierra. A todas las tribus se les dio tierra, pero a los levitas no. ¿Y sabe por qué? Porque dice: ustedes tienen una mejor herencia, no un cacho de tierra ahí. Su herencia soy yo, porque ellos servían el ministerio de parte de Dios. Nuestra herencia es Cristo Jesús en nuestros corazones. Le damos una pausa al Señor, hermanos. Aleluya, hermanos.
Ahora, vea, porque esta situación se repetía. Y vayamos a Éxodo 36, porque vea la intención del corazón de la gente. Éxodo 36, rápidamente vaya conmigo a Éxodo 36, versículo número 5. Dice la palabra de Dios: y hablaron Moisés, Éxodo 36, versículo número 5, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo, escuche, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. ¡Wow! ¡Qué palabras! Imagínense, de repente llegan las noticias ahí con Moisés: Moisés, el pueblo está dando mucho más. ¿Qué hacemos, Moisés? Yo me gustaría ver eso, que el pueblo dé más de lo que se requiere. Pero ahí estamos nosotros a veces con ideas: ay, ¿para qué quieren esto? Ay, es que no, ay, es que están malgastando esto. Hermanos, usted dé al Señor, le está dando al Señor, no a mí, no a una iglesia, le está dando a Dios. Y dice la palabra de Dios que el pueblo daba más de lo que necesitaba. El versículo 6 dice: entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se les impidió al pueblo ofrecer más. Imagínense, tuvo Moisés que parar eso y decir: ya no más, porque ya es mucho, ya es demasiado. Y ese es el sueño de todo pastor, que la gente sea desprendida. Ahí cuando usted da, ve Dios la intención de su corazón, siempre ahí. Pero cuando usted, ay, no, es que quiero mi tesorito, es que quiero, ay, si yo tengo $100 y si le doy 10 a Dios, me voy a quedar con 90, ¿qué voy a hacer? No me va a alcanzar. Pues Dios dice: ¿prefieres tú que te quedes con 90 en maldición o prefieres 90 en bendición? Yo prefiero 90, $80 que tenga yo, pero que Dios me los bendiga, a que Dios me bendiga esos $80. Entonces, ¿por qué no somos agradecidos con Él? Porque todo lo bueno que tenemos lo hemos recibido ¿de quién? De Dios. Tus fuerzas, tu salud, lo que ganaste, Dios lo ha bendecido. Y por eso Dios quiere que lo primero que hagas es traerlo al altar. Traerlo. Que seamos de corazón desprendido. El versículo número 7 continúa diciendo: pues tenían material abundante para hacer toda obra y sobraba. Diga conmigo: y sobraba. Pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Un día en Primera de Crónicas, rápidamente váyase a Primera de Crónicas, porque David ahí estaba dándole al Señor, y escuche lo que este hombre tenía en su corazón, porque esta es una de las facetas que muy poco se habla de David. En Primera de Crónicas, versículo número 29, es lo que había en el corazón de David, porque a David siempre se le conoce, que fue adúltero y todo esto, pero vean lo que dice Primera de Crónicas, capítulo número 29. La palabra de Dios nos muestra esta verdad tremenda de este hombre, que Dios bendijo abundantemente, pero que también este hombre tenía un corazón agradecido delante de Dios. Primera de Crónicas 29, en el versículo número 1, dice la palabra de Dios de esta manera, versículo del 1 al 3, dice: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente, ¿qué dijo? Solamente a Salomón mi hijo he elegido. Ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para ¿quién? Para Jehová. Y escuche el versículo 2, dice: yo con todas mis fuerzas, diga conmigo eso, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. ¿Qué ha preparado? Oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata,
bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, piedras de ónice, piedras preciosas y piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Yo las he preparado para la casa ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos saben que esta es la casa de Dios? No puedes decir, si tu casa te empeñas en arreglarla y le pones un cuadrito y vamos a arreglar la entrada y vamos a arreglar, ¿por qué no puedes hacer algo por la casa de Dios? Esta es la casa de Dios y la casa de Dios debe de verse hermosa, mejor que nuestra casa. Pero es una basura ahí, hermanos, que llegan sus basuras ahí en las bancas y ahí está uno recogiéndola. ¿Por qué no tenemos más respeto a la casa de Dios? Puede usted decir, bueno, hoy esta semana voy a donar unas cortinas para la iglesia, voy a donar algo, unas flores. Yo pastoreaba en la iglesia en una región de Tlaxcala muy pobre, hermanos, pero había una lista de cada semana en la iglesia. Una familia tenía que dar flores todas las semanas, cada domingo, flores nuevas se ponían en el altar. Y hermanos, era sorprendente porque había dos ancianitos, pobrecitos ellos, pero hermanos, eran los que traían las flores más hermosas y decían, es que es para la casa de mi Dios. Y hoy nosotros, ves ahí la forma rota, dices, ¿qué tiene que el pastor la haga? A mí, yo nada más quiero venir acá a mi iglesia y se acabó, me voy. Estas flores de plástico. Vean lo que dice David en el versículo 3. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto, escuche, por cuanto tengo mi afecto a la casa de mi Dios, yo guardo de mi tesoro particular, de mi tesoro particular, yo guardo, dice, además de todas las cosas he preparado para la casa, dice, yo guardo de mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas he preparado para la casa del santuario, a quien, y he dado para la casa de quién, de mi Dios. Si esto tenía en el corazón este hombre, por eso es que se le llamó el hombre conforme al corazón de Dios, porque él decía, si tú me sacaste de la majada, detrás de la majada, ¿cómo no yo voy a darte para ti todo lo que tú me pidas? En Lucas capítulo número 6, versículo 38, si va conmigo rápidamente, dice la palabra de Dios en Lucas 6, versículo 38, dice la palabra de Dios. Lucas 6, capítulo número 38. Dad y se os dará, medida buena. Llega otra vez conmigo, dad y se os dará. O sea, tú das a Dios y Dios te va a dar ¿qué? A ti. Te va a dar a ti personalmente lo que necesites, hermano. Ahora vea conmigo, por favor, ve. Te va a dar medida buena, te va a dar medida apretada y te va a dar medida remecida y rebosando, dando en vuestro regazo. ¿Saben lo que significa eso? Cuando allá en el tiempo de Jesús llenaban costales, se llamaban así costales, literalmente costales de trigo, y eran unos costales así de trigo, los llenaban. Entonces, para que no quedara ningún espacio vacío dentro del costal, lo remecían, lo sacudían, lo remecían. Entonces el trigo se asentaba totalmente. Entonces, y cuando lo remecían, se bajaba el trigo y quedaba un espacio, pues más lo llenaba. Eso Dios nos está diciendo, si tú me das, si tú eres fiel conmigo, ¿sabes una cosa? Yo te voy a dar el doble, el triple, lo que tú quieras, medida remecida, dice, medida abundante, remecida,
para que esté rebosando en vuestro regazo, en tu corazón. Porque cuando tú le das a Dios, entonces tú confías en que Dios puede hacer todas las cosas. Lo más horrible es tratar de tentar a Dios. ¿Se acuerdan del mensaje del viernes? El mensaje del viernes, el pueblo de Israel probó a Dios, tentó a Dios diciendo: ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? ¿Podrá hacerlo? Pues déjame decirte que sí, Dios les demostró que Dios les dio carne, que Dios les dio pan en medio de un desierto donde no había nada de eso. Dios puede hacerlo, lo puede hacer en tu vida. Dios, cuando tú das, Dios te da una medida que tú puedas tener en abundancia en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Aleluya, hermanos. Den un aplauso al Señor con todo el corazón. Dios nos dio todo. Dios nos enseñó su ejemplo. Y si Dios te dio lo más grande que Él tenía, lo más grande, su Hijo Jesucristo, dice la palabra de Dios que Dios nos lo dio para que por su vida y su muerte nosotros fuésemos lavados de nuestros pecados. Y si Dios nos dio todo lo que Él tenía, que era su Hijo Jesucristo, ¿cuánto, dice la palabra de Dios, cuánto más nos dará con Él todas las cosas? Ahora sí, denle un aplauso fuerte y dígale: gracias, Señor, porque voy a ser fiel a ti. Aleluya. Lucas 21, váyase rápidamente a Lucas 21, porque vea esta actitud. Y esto es lo que muchos de nosotros tenemos también en cada uno de nuestros corazones. Ahí se muestra la historia, o lo que Dios vio. Diga conmigo, lo que Dios vio. En Lucas capítulo número 21, versículo número 1. Vean lo que Dios vio. ¿Cuántos saben que Dios nos está viendo en esta hora? Sí, ven nuestras intenciones, ¿verdad? Lo digo porque a lo mejor se nos ha olvidado. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? ¿Y nos está viendo, sí o no? Ok, vea esta historia. Dice la palabra de Dios, versículo 21, capítulo 21, versículo número 21. Dice: levantando los ojos, ¿quién? Jesús, ¿verdad? Levantando los ojos, diga conmigo, vio. ¿A quién? A los ricos. Jesús estaba en un culto como el de ahorita, un culto. Ahí estaba. Fue y dice que él, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban. Diga conmigo esa palabra: echaban. Ahí está. Echaban, ¿no? Ahí está. Esa palabra, echar. Como el Espíritu Santo la pone ahí. O sea, con un desinterés. ¿No? Cuando nosotros aquí agarramos nuestro billete, ¿no? Gran billete de $1 y hasta lo arrugan. Y dice: y echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Versículo 2. Pero también vio, diga conmigo, vio también a una viuda, hermanos, una viuda muy, muy, muy pobre. Ahí el Espíritu Santo pone esa palabra, muy pobre. Yo no entiendo, es que no tengo. ¿Cómo voy a dar si no tengo? Aquí está el ejemplo, una viuda muy pobre, dice la palabra de Dios, que echaba ahí 2 blancas. ¿Saben lo que significa 2 blancas? Ni siquiera $1 era. Pongámosle, era 2 coras, 2 coras que ahorita conocemos, que puedes comprar con 50 centavos. Ni un refresco, tal vez, no sé, unos chicles, no, a lo mejor no sé, pero era muy poquito. Y dice la palabra de Dios que esta viuda tenía solamente esas 2 monedas, 2 blancas, 2 coras para nuestra actualidad. Y dijo, versículo número 3: en verdad os digo, venga para acá, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos ricos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Esta viuda pobre confiaba en Dios. Aquí están mis 2 blancas,
mis dos monedas, Señor. No, yo ahorita acabando el culto me voy a salir y no voy a tener nada de dinero. Pero sabes una cosa, yo confío que si a las aves alimentas y cuidas a los animales del campo, ¿cuánto más no cuidarás de mí? Y la viuda salió en bendición. Pero el corazón avaro y el corazón avariento de esos ricos echaron lo que les sobraba. Y esa es la actitud que Dios ve en cada uno de nosotros. No es porque tengas o no tengas, es tu actitud de que antes ya has determinado no darle a Dios nada. Aleluya. Ahora vea rápidamente, vámonos a terminar. Segunda de Corintios 9:6 y terminamos. ¿Están aquí, hermanos? Segunda de Corintios, rápidamente, busque Segunda de Corintios, capítulo número 9. Y Cristo nos enseña esta verdad. Y quiero dejarle en su corazón esta verdad, porque así como el pueblo de Israel que tuvo que parar, Moisés, decir, ya no traigan más. Hoy, ojalá que tú oigas esta palabra y que puedas en tu corazón decir, Señor, todo lo que tengo es tuyo, Señor, ¿cómo no te voy a dar? Hay gentes que dicen, pero es que yo no puedo dar mi diezmo. Mire, hermano, si Dios no puede dar el diezmo, si tú no puedes dar el diezmo, ¿cómo puedes tú dar una ofrenda? Hay gente que dice, bueno, es que el diezmo no está en el Nuevo Testamento, el diezmo pues no existe, solamente en el Antiguo Testamento. Y es cierto, en el Nuevo Testamento ya no se nos manda a dar el diezmo, se nos manda a dar más que el diezmo. En el Nuevo Testamento se manda a dar más que el diezmo, porque el diezmo para el Antiguo Testamento y para el pueblo de Israel era un límite nada más. 10%. Ahora que nosotros hemos recibido de gracia a su Hijo Jesucristo y que Dios nos ha perdonado y que nuevas son sus misericordias todos los días, Dios te dice, tienes que dar más que todavía ese diezmo. Pero a veces muchos de nosotros ni siquiera el diezmo. Hay cristianos que ni siquiera el diezmo, no apartan su diezmo. Y es triste ver cómo las ofrendas, y decir, ¿qué pasa? No es que busco lo suyo de ustedes, dice Pablo, busco fruto. Cristianos con fruto. Es que sí, yo soy muy religioso, pero dígame, cumple con su deber delante de Dios. Porque ahí Dios te dice, tienes que tener todos los aspectos de mí, no nada más el aspecto religioso, el lenguaje religioso, tienes que tener todo el aspecto mío. Y si has nacido de nuevo y si has entendido que yo soy tu proveedor, yo soy tu Dios el Shaddai, tú no tienes ni siquiera que alguien te pida el diezmo, simplemente tú lo das al Señor con todo tu corazón. Segunda de Corintios, capítulo número 9, versículo 6, dice de esta manera, pero esto digo, escúchame cómo le dice Pablo a los corintios, pero esto digo, el que siembra escasamente, ¿qué va a pasar, hermanos? También segará escasamente, ¿sí o no? Esta es la ley, esta es una ley. Siembra escasamente, vas a cosechar escasamente. Y el diezmo y la ofrenda son siembra que tú das al Señor. De tu corazón, dice la palabra de Dios. Y el que siembra generosamente, generosamente también que segará. Vea lo que Dios ve en su corazón. Versículo 7, levante su cabecita y lea conmigo. Cada uno de como propuso. Otra vez léalo, porque casi no lo entendemos. Lo sabemos el texto, pero no lo entendemos. Vea lo que dice. Cada uno de como propuso. ¿En dónde? Me temo que tengo que decirles, hermanos, que muchos de nosotros proponemos en nuestro corazón desde antes no dar nada. Porque ves tu necesidad, ves tu renta, ves tus biles y le dices, Señor, pues tú tienes mucho y no te voy a dar nada. Y ya propusiste en tu corazón no darle al Señor nada. Antes de que metas la mano a tu bolsa, no le voy a dar nada. Y Dios dice, antes de que veas tus biles, tus gastos, tienes que darme a mí.
Y eso es bien para ti. ¿Sabes por qué? Porque entonces estás confiando en mí. Cada quien como propuso, dice la palabra de Dios. Lea conmigo, por favor. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza. No vengas a mí, ay, qué triste, saqué el de a 100 y debía de haber sacado el de a 10 o el de a 5 o el de a 1 y salió el de a 100. Ay, me duele. Ay. No con tristeza ni por necesidad. No, miren, hermanos, jamás crean esa cosa de que si tú le das a Dios, Dios te va a dar, Dios te va a bendecir porque le das. No, hermanos, Dios no te va a dar porque tú tienes una necesidad. No, Dios va a suplir tus necesidades porque Él te ama. Porque Él te ama, porque escúcheme, a pesar de que muchos no le han dado a Dios, Dios sigue manteniéndolos y Dios sigue prosperándolos, ¿sí o no? Entonces, hay predicadores que dale al Señor tu diezmo y Él te va. Espérate, no es por necesidad. Dios te bendice porque es un Dios de amor, de misericordias. Pero tú, cuando tú le das, entiendes que tú no le puedes robar a Dios y que tú, a tu Dios, a lo mejor que tienes, le das la gloria y la honra con tus bienes. No por necesidad, porque Dios ama al dador que alegre, como David. Aquí tengo de mis cosas personales, le voy a dar esto a Dios, porque la casa de Dios tiene que verse hermosa. No necesitas que el pastor te pida o que, ay, hermanos, ¿quién da una ofrenda para esto? No. En la casa de Dios debe haber gente que dé fruto en su corazón y que pueda en esta hora entender que todas las cosas que Dios nos ha dado, las ha dado por su amor y su misericordia. Aleluya, hermanos. Y dice la palabra de Dios, cuando tú le das, por ejemplo, esta viuda, escúchenme, terminamos. Esta viuda, dos blancas dio, ¿correcto? Pero vean lo que dice el versículo número 8. Porque ahí empleas la fe. Cuando tú dices, es que no tengo, pastor, no tengo, apenas tengo $2, ¿qué voy a hacer con estos $2? Bueno, tú los das a Dios, tú cumples con Dios. Y Dios te dice, y poderoso. La viuda creía en que Dios era ¿qué? Poderoso. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Lo decimos como un vil cliché. Ay, sí, mi Dios es poderoso y lo cantamos poderoso. No, hermanos, es una realidad. Poderoso es Dios, dice la palabra de Dios. Pruébame. Aquel que esté con una interrogancia y, ay, ¿será que sí es cierto? ¿No será cierto? Dios dice, pruébame y verás que abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde en ti. Poderoso es Dios, dice la palabra de Dios, para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, escuche, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. ¿Qué necesitas? Necesitas para la renta, necesitas para tu comida, necesitas. Si tú antes propusiste en tu corazón robarle a Dios, déjame decirle, entonces la Biblia dice, estás maldecido. Pero si tú antes propusiste en tu corazón porque tienes una relación con Dios y entiendes que lo primero es tu Dios, entonces poderoso es Dios para que haga suplir todas las cosas y sobreabunde en ti todas las cosas que tú necesites. Esta es la palabra, no es mi palabra. Es la palabra de Dios que dice, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis. Vea cómo termina el texto y dice, abundéis para toda buena obra. Diga conmigo, abundéis para toda buena obra. Para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. ¿Sabe lo que es sementera? Multiplicará tu trabajo, bendecirá
te pagan 10 la hora, 15 la hora, 20 la hora. Ese dinero, mire hermano, se va a hacer como elástico. Te vas a decir, ay, ¿y por qué me alcanzó? Y tengo para esto, y tengo para prestar esto, y tengo para darle a mi hermano, y tengo para esto, y tengo para el otro. ¿Sabes por qué? Porque Dios está multiplicando tu sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Para que estéis enriquecidos, escuche, para que estéis enriquecidos en todo por toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros, ¿qué? Acción de gracias. Cuando tienes dinero, cuando tienes bienes, cuando tienes prosperidad, produce en ti una acción de ¿qué? De gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tengo esta casita, ¿verdad? Es mi palacio, es mi casa, es mi rancho, mi hacienda, lo que tú quieras llamarle, pero es tuya. Y eso debe de producir un sentido de agradecimiento delante de Dios. Pero ¿qué pasa cuando te falta? ¿Qué pasa en el matrimonio cuando, ay, y no tenemos para esto? Y empiezan las peleas, ¡ay, es que no tenemos! Pregúntale al jefe, ¿y diste tu diezmo? Y estoy dando mi diezmo. Poderoso es Dios para suplir todas las necesidades conforme a sus riquezas en gloria. La pregunta es, ¿le crees a Dios? ¿Podrá poner mesa a Dios en el desierto? Jesús le dijo a Felipe, Felipe, ¿ves tanta gente? ¿Cuánta viene? Más de 5,000 gentes. ¿Dónde compraremos, Felipe? ¿Dónde compraremos pan? ¿Dónde compraremos comida para estos? ¿Crees que yo soy Dios que pueda alimentarlos? Y la respuesta es de usted. Cada quien dé como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al dado alegre. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor Jesús, por esta enseñanza, Señor. Qué tremendo.